Hola, mi nombre es Amanda y hoy les voy a hablar sobre la Ley General de la Salud. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Qué es la salud? Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué es la Ley General de Salud? La Ley General de Salud reglamentó el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estableció las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud general. Primero, esta ley entrará en vigor a partir del 1 de julio de 1984. En segundo lugar, se deroga el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 26 de febrero de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 1973, a excepción de las disposiciones que conforme a esta ley sean materia de salubridad local hasta en tanto no se expidan las leyes de salud locales correspondientes. Tercero, se abroga la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios en la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1934. La ley que declara de la utilidad pública, campaña contra el publicismo y crea la Comisión del Saneamiento Antimalárico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 1938. Cuarto, en tanto se expidan las disposiciones administrativas derivadas de esta ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no la contravengan, y sus referencias al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos que se deroga se entienden hechas en lo aplicable a la presente ley. Quinto, todos los actos, procedimientos y recursos administrativos relacionados con la materia de esta ley que se hubieran iniciado bajo la vigilancia del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos que se deroga se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones del citado código. Sexto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Salud, celebrará en un plazo que no extenderá de un año, contado a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, con los gobiernos de los estados, los acuerdos de coordinación que respeten de aquellas materias en los términos de la ley y además disposiciones legales aplicadas que sean de interés común. Séptimo, se concede un plazo de 70 días naturales contados a partir de la fecha que se entregue en vigor esta ley. Disposiciones. Está conformado por 18 apartados y 482 artículos. Se enfoca principalmente en el bienestar de la persona para el ejercicio pleno de las capacidades, calidad de vida humana, valores que contribuyan al desarrollo social de la salud, la extensión de las actitudes para la población en la acción de la salud, el disfrute de servicios de salud en necesidades de la población, conocimiento adecuado para aprovechar los servicios de salud, desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Títulos principales y artículos esenciales. Título primero, Disposiciones Generales, el capítulo único. En el artículo 1 es la aplicación de toda la República y sus disposiciones de orden público e interés social. En el artículo 1 bis se entiende por la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. Título segundo, Sistema Nacional de Salud, capítulo 1, Disposiciones Comunes. En el artículo 5, el Sistema Nacional de la Salud está constituido por las dependencias y entidades de las administraciones públicas tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores sociales. En el artículo 6, el Sistema Nacional de la Salud tiene los siguientes objetivos: proporcionar el sistema de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos. Colaborar al bienestar social de la población mediante los servicios de asistencia social y apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente.
En el artículo 10, la Secretaría de Salud promoverá la participación en el Sistema Nacional de Salud de los prestadores de servicios de salud. Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General. Dicta medidas contra el alcoholismo, adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las enfermedades transmisibles prioritarias, opinar sobre programas y proyectos de investigación científica, opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, elaborar el Compendio Nacional de los Insumos de Salud, participar en el ámbito de la competencia en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional, rendir opciones y formular sugerencias, analizar disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adicionales a las mismas. Título 3. Prestaciones de servicio de la salud. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 23. Se entiende por servicio de salud a todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger y promover restaurar la salud de la persona y colectividad. Artículo 24. Los servicios de salud se clasifican en 3 tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social. Artículo 28 bis. Los profesionales que pueden prescribir medicamentos son médicos, médicos homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios en el área de su competencia y licenciados en enfermería, quienes podrán escribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de los Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud. Capítulo 2. Atención médica. Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 1. Preventivas, promoción general y de la protección específicas. 2. Curativas, un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno. 3. Rehabilitación, acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad. 4. Paliativas, cuidado integral para preservar la calidad del paciente. Artículo 38. Son servicios de la salud privados los que prestan personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios. Estos servicios pueden ser contratados directamente por usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos. Artículo 41 bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud. 1. Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de problemas derivados de la atención médica. 2. El Comité de Ética de Investigación. Capítulo 4. Usuarios de servicio de salud y participación de la comunidad. Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad, idónea y recibir atención profesional éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales y técnicos auxiliares. Artículo 57. La participación de la comunidad en los programas de protección de la salud y en la prestación de los servicios respectivos tiene por objeto fortalecer la estructura y el funcionamiento de los sistemas de salud e incrementar el mejoramiento del nivel de salud de la población. Capítulo 5. Atención materno-infantil. Artículo 61. El objetivo del presente capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, posparto y puerperio, en la razón de condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer y el producto. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio incluye la atención psicológica que requiere, la atención de la transmisión del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, la atención del niño y la vigilancia del crecimiento y del desarrollo integral, la aplicación del tamiz y la revisión de retina y tamiz auditivo del prematuro. Capítulo 6. Servicios de planificación familiar. Artículo 67. La planificación familiar tiene que ser de carácter prioritario. En sus actividades deben incluir la información y la orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para distribuir el riesgo reductivo se debe de informar a mujeres y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35. Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden la promoción, la atención y la vigilancia, la asesoría para la presentación de servicios de planificación familiar, investigación de la materia, establecimiento de mecanismos idóneos, recopilación de sistemas y actualización de datos necesarios.
Capítulo 7. Salud mental. Artículo 72. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de la salud y deberán brindarse conforme al establecimiento de la Constitución en los tratados internacionales de materia de los derechos humanos, el Estado garantizado del acceso universal y igualitario y el equitativo a la atención de la salud mental y las acciones a la persona del territorio nacional. Capítulo 3 bis. De la presentación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y además insumos asociados a las personas sin seguridad social. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 77 bis. Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la presentación de servicios públicos de la salud, medicamentos y además insumos asociados al momento de requerir atención de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin importar su condición social. Capítulo 2. De la cobertura y el alcance de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Artículo 77 bis 7. Para ser beneficiario de la presentación gratuita de los servicios y medicamentos, además de los insumos asociados a los que se refiere el presente título, deberán ser personas que se encuentren en el territorio nacional, no ser derechohabitantes de la seguridad social y contar con una clave única de registro de población. Artículo 77 bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios de salud, la Secretaría establecerá los requerimientos mínimos para que sirvan de base para la atención de los beneficiarios de la presentación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y además insumos asociados. Dichos requerimientos garantizan que los prestadores de servicio cumplan con las obligaciones impuestas en este título. Capítulo 3 del financiamiento de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Artículo 77 bis 11. La prestación de estos insumos será financiada de manera solidaria por la Federación y por las entidades federativas en los términos de la presente ley. Capítulo 4 del Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud de la Comunidad. Artículo 77 bis 20. El Gobierno federal establecerá un fondo de aportaciones para los servicios de la salud de la comunidad, mediante el cual las aportaciones de recursos serán ejercidos en los términos que se disponga el reglamento por la Secretaría de Salud y las entidades federativas para llevar a cabo las acciones relativas a las funciones de rectoría y a la presentación de los servicios de la salud de la comunidad. Título 6 del Fondo de la Salud del Bienestar. Artículo 77 bis 29. El Fondo de la Salud del Bienestar es un fideicomiso público de la estructura orgánica constituido de los términos de la ley. Capítulo 7. De la transparencia supervisada, del control y fiscalía del manejo de los recursos destinados a la presentación gratuita de servicios sociales, medicamentos y además de los insumos asociados para la presentación de la seguridad. Artículo 77 bis 31. Los recursos destinados a la presentación gratuita de servicios de salud, medicamentos y además de los insumos asociados a los términos del presente título estarán sujetos a los siguientes: las entidades federativas y en su caso la Secretaría de la Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, cuando este último asuma la responsabilidad de la prestación de los servicios en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán disponer de lo necesario para transparentar su gestión de conformidad de las normas aplicables en la materia de los accesos y la transparencia de la información pública. Capítulo 9. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. Artículo 77 bis 37. Los beneficiarios tendrán derechos: recibir igualdad y sin discriminación, recibir servicios integral, trato digno y respetuoso, recibir gratuitamente los medicamentos y además insumos, recibir información suficiente, clara y oportuna, contar con su expediente clínico, describir libremente su atención, otorgar su consentimiento, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión y recibir atención médica en urgencia. Capítulo 10. Suspensión de los servicios gratuitos de la salud, medicamentos y además insumos asociados para las personas sin seguridad social. Artículo 77 bis 39. El acceso gratuito de los servicios de salud, medicamentos y además insumos asociados para las personas sin seguridad social serán suspendidos de manera temporal a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguro social de la federación o local. Se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de la salud, medicamentos y además de los insumos asociados para las personas que no gocen de seguridad social. Título 4. Recursos humanos para los servicios de salud. Capítulo 1. Profesionales técnicos y auxiliares. Artículo 78. El ejercicio de los profesionales de las actividades técnicas y auxiliares de las especialistas para la salud estará sujeto a la ley del reglamento del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de los profesionales en el Distrito Federal, las bases coordinaciones que conformen a la ley, la disposición de estas leyes
y la ley que expidan de los Estados Unidos con funcionamiento en los artículos 5 y 121. Capítulo 2. Servicios sociales de pasantes y profesionales. Artículo 84. Todos los pasantes de las profesionales para la salud y las ramas deberán presentar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia educativa y de esta ley. Capítulo 3. Formación, capacitación y actualización del personal. Artículo 89. Las autoridades educativas, en la coordinación con las autoridades sanitarias y con la participación de los institutos de la educación superior, recomiendan las normas y criterios para la formación de recursos humanos de la salud. Título quinto. Investigación para la salud. Capítulo único. Artículo 96. La investigación de la salud comprende el desarrollo de las acciones que contribuyan. 1. El conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos. Conocimiento de los vínculos entre las causas de la enfermedad. La prevención y el control de los problemas. El conocimiento y el control de los efectos nocivos del ambiente. Al estudio de las técnicas, de los métodos y a la producción nacional de los insumos de la salud. Título sexto. Información para la salud. Capítulo único. Artículo 104. Captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, propuestas y control del Sistema Nacional de Salud, así como el sobreestado y la evolución de la salud pública. Se referirá a la estadística de natalidad, mortalidad, movilidad y discapacidad. Título séptimo. Promoción de la salud. Capítulo 1. Disposiciones de los comunes. Artículo 110. La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de la salud para toda la población y proporcionar al individuo las actitudes, los valores y las conductas adecuadas para motivar y participar en su beneficio de la salud individual y colectiva. Artículo 111. La promoción de la salud comprende educación para la salud, alimentación nutritiva, control de efectos nocivos, salud ocupacional y fomento sanitario. Capítulo 2. Educación para la salud. Artículo 112. La educación para la salud tiene por objetivo fomentar la población de los desarrollos de las actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención y la enfermedad individuales, colectivas y accidentes y proteger los riesgos que los pongan en peligro en su salud. Capítulo 3. Nutrición. Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará de manera permanente en los programas de alimentación del Gobierno Federal. Capítulo 4. Efectos del ambiente en la salud. Artículo 111. Las autoridades sanitarias establecerán las normas que tomarán medidas y realizarán las actividades a las que se refiere esta ley a la protección de la salud humana ante los riesgos y los daños dependientes de las condiciones del ambiente. Capítulo 5. Salud ocupacional. Artículo 128. El trabajo a las actividades que sean comerciales, industriales, profesionales o de otra índole se ajustarán por lo que la protección de la salud se refiere a la norma en efecto de las normas que dicten las autoridades sanitarias. Título octavo. Prevención y control de enfermedades accidentales. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 113. En materia de prevención y control de las enfermedades y accidentes, sin prejuicios, que se dispongan de las leyes laborales y de seguridad social. En materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud. 1. Dictar las normas oficiales. 2. Establecer operaciones del Sistema Nacional de Vigilancia. 3. Realizar programas y actividades que estime lo necesario para la prevención. Promover la colaboración de las instituciones en el sector público. Capítulo 2. Enfermedades transmisibles. Artículo 134. La Secretaría de la Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de la competencia realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles. Enfermedades infecciosas, cólera, fiebre tifoidea, enfermedades causadas por Streptococcus, influenza, enfermedades del aparato respiratorio, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual. Artículo 139. Medidas de prevención. El aislamiento, la observación, las aplicaciones de suero, vacunas, la descontaminación microbiana, la desconstrucción y la inspección. Capítulo 2. Bis. Vacunación. Artículo 157 bis 5. El programa de vacunación universal. Artículo 157 bis 8. Las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitado para tal efecto. Artículo 157 bis 9. La Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito. Capítulo 3. Enfermedades no transmisibles. Artículo 158. Se realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles y sindémicas. Artículo 159. Ejercicio de acción de prevención y control de enfermedades no transmisibles.
1. Detección oportuna. 2. Divulgación de medidas higiénicas. 3. Prevención específica. 4. Realización de estudios epidemiológicos. Y 5. La difusión permanente de las dietas. Capítulo 3 bis del Registro Nacional del Cáncer. Artículo 161 bis. El Registro Nacional del Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica de Materia de Salud y contará con el siguiente información. Información del paciente, información del tumor, información del tratamiento, información de la fuente utilizada, toda aquella información adicional y el registro contará adicionalmente. Capítulo 4. Accidentes. Artículo 162. Para los efectos de esta ley se entiende por acción el hecho del súbito que ocasione daños a la salud que produzcan por la concurrencia de condiciones potencialmente previsibles. Artículo 163. La acción de materia de prevención y control de los accidentes pretende el conocimiento de las causas, la adopción de medidas de prevención, el desarrollo de investigación, el fomento dentro de los programas de educación, la atención de los procedimientos y la promoción y la participación de la capacitación de la comunidad. Título 8 bis de los cuidados paliativos de los enfermos en situación terminal. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 166 bis 1. Para los efectos de este título se entenderá por enfermedad terminal. Paciente cuyo pronóstico de vida sea menor a 6 meses. Cuidados básicos. Higiene, alimentación, hidratación. Cuidados paliativos. Enfermedades que no responden a tratamientos curativos. Enfermo en situación terminal. Persona que tiene una enfermedad incurable. Muerte natural. Proceso de fallecimiento natural de un enfermo. Capítulo 2 de los derechos de los enfermos de la situación terminal. Artículo 66 bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos: recibir atención, ingresar en institutos de salud, dejar voluntariamente la institución, recibir un trato digno, recibir información clara, dar un consentimiento informado, solicitar al médico que administre medicamentos para el dolor, renunciar, abandonar o negarse, optar por recibir cuidados paliativos, designar a un familiar y recibir servicios espirituales. Título 9. Asociación social, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad. Capítulo único. Artículo 167. Para los efectos de esta ley se entiende por la asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar, mejorar las circunstancias de característica social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental, social. Artículo 168. Son actividades básicas de asistencia social. Título 10. Acción extraordinaria en materia de salubridad general. Capítulo único. Artículo 181. En caso de la epidemia del carácter grave de peligro de invasión de enfermedades transmisibles de la situación de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Educación dictará inmediatamente las medidas indisciplinares para prevenirla, combatir los daños a la salud. Artículo 188. En caso de emergencia causado por el deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro la inmediata de la población, la Secretaría adoptará las medidas de prevención y control. Título 11. Programas contra las adicciones. Capítulo 1. Consejo Nacional contra las Adicciones. Artículo 185. En el ámbito de las respectivas competencias se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención de los alcoholismos y la prevención de enfermedades derivadas del mismo, que comprenden entre las otras siguientes acciones: la prevención de tratamiento, la educación, el fenómeno de las actividades cívicas, la promoción y la protección de la salud. Capítulo 2 bis. La protección de la salud de terceros y la sociedad frente a los usos nocivos de la salud. Artículo 187 bis 1. Para el tratamiento de las enfermedades derivadas del alcoholismo, las dependencias y las entidades de administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales. Capítulo 4. Programa contra la farmacodependencia. Artículo 191. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución de los programas de la farmacodependencia a través de las siguientes acciones: la prevención del tratamiento y la educación. Título 12. Control sanitario de los productos y servicios de su importación y exportación. Artículo 194. El conjunto de las acciones de la orientación, educación, muestración, verificación y el caso de las aplicaciones de la medida de la salud son sanciones que ejerce la Secretaría de la Salud como participación de los productos, comercializadores y consumidores en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas.
Capítulo 2. Alimentos y bebidas no alcohólicas. En esta se entra en el alimento o la bebida no alcohólica, materia prima, aditivos, suplementos alimenticios, etiquetados frontales y nutrimentos críticos. Capítulo 4. Medicamentos. Sustancia que tenga efecto terapéutico. Fármaco. Sustancia natural o biotecnológico que tenga actividad farmacológica. Materia prima. Sustancia de cualquier origen para su elaboración de medicamentos. Aditivo. Sustancia que actúa como conservador. Capítulo 5. Estupefacientes. Artículo 240. Solo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes. Capítulo 6. Sustancias psicotrópicas. Artículo 244. Para los efectos de la ley se consideran las sustancias psicotrópicas las señales en el artículo 245. Artículo 245. En relación con las demás medidas de control y la vigilancia que se debe adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en 5 grupos. Las que tienen valor terapéutico, las que tienen algún valor terapéutico pero construyen algún problema, con valor terapéutico pero construyen problema de salud pública, tienen amplios usos terapéuticos, y las que carecen de valor terapéutico. Capítulo 7. Establecimientos destinados a los procesos de medicamentos. Artículo 257. Los establecimientos que se detienen en el proceso de los productos que se refieren en el capítulo 6. Fabricación de laboratorio de las materias, fabricación de laboratorio de medicamentos, fabricación o laboratorio de rendimientos alveolarios, laboratorio químico, almacenamientos. Capítulo 8. Equipos médicos, prótesis, hostes, ayudas funcionales, agentes diagnósticos, insumos y usos odontólogos, materiales quirúrgicos y curaciones y productos higiénicos. Artículo 262. Para los efectos de la ley se entiende por equipo médico a todos los aparatos, accesorios instrumentales, prótesis, ortes, ayudas funcionales, dispositivos destinados a suministrar o complementar una función de un órgano, agentes de diagnóstico, todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores para el paciente. Capítulo 9. Cosméticos. Artículo 269. Para los efectos de esta ley se consideran los productos cosméticos las sustancias o las formulaciones destinadas para ser propuestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiar y perfumarlos. Título 13. Publicidad. Capítulo único. Artículo 300. Es competencia de la Secretaría de Educación la autorización de la publicación que se referirá a la salud, del tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas y la discapacidad, de los ejercicios de disciplinarios para la salud. Artículo 301. Será objeto de autorización el uso de promover la venta y el consumo de la forma directa o indirecta de insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos de servicio que determinen el reglamento de la ley de la materia de la publicidad. Título 14. Donación, trasplantes y pérdida de vida. Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud el control y la vigilancia de los sanitarios de los trasplantes de órganos, la regulación de los cadáveres, el establecer y dirigir las políticas de la salud de la materia de la donación, emitir los dispositivos de carácter general y elaborar y llevar a cabo la coordinación de los institutos de trasplante. Capítulo 2. Artículo 320 de la donación. Toda persona es disponente de su cuerpo podrá donarlo. Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos y células y cadáveres consiste en el consentimiento transcrito o expreso de la persona. Artículo 322. La donación expresa podrá hacer constar por un escrito de amplia cuando se refiere a la disposición total del cuerpo. Capítulo 3. Trasplantes. Artículo 330. Los trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios del resultado de la investigación del resultado del efecto. Está prohibido el trasplante de órganos y tejidos gonadales, el uso para cualquier finalidad de los tejidos embrionarios o fetales producto de aborto inadecuados. Capítulo 3. Disposición de sangre de componentes sanguíneos, hemoderivados y células troncales de los seres humanos. Artículo 341 de la disposición de sangre componen los
sanguíneos y las células troncales con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes: los servicios de sangre, que son banco de sangre, centro de procesamiento de sangre, centro de colecta, centro de distribución de sangre, servicio de transfusión hospitalario y servicio de calificación biológica. Capítulo 4. Pérdida de vida. Artículo 343. Para efectos de este título, la pérdida de vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o paro cardíaco irreversible. Capítulo 5. Cadáveres. Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de prioridad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. Artículo 348. La inhumanización, cremación o desintegración de los cadáveres solo podrá realizarse con la autorización del oficial de registro civil que corresponda. Título 15 de la Salud Internacional. Capítulo 1. Artículo 351. Los servicios de la sanidad internacional se regirán por las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Salud, así como los tratos y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos mexicanos sean parte y que se hubieran celebrado, que arregló la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos. Artículo 356. Cuando las circunstancias lo exijan, se establecerán las estaciones de aislamiento y la vigilancia sanitaria en los lugares que determine la Secretaría de Salud. Capítulo 2. Sanidad en materia de migración. Artículo 360. Cuando así lo estime conveniente, la autoridad sanitaria someterá a un examen médico a cualquier persona que pretenda entrar al territorio nacional. Capítulo 3. Sanidad marítima, aérea y terrestre. Artículo 363. La autoridad sanitaria otorga libre práctica a las embarcaciones cuando estén de acuerdo con los informes que éstas faciliten ante su llegada. Artículo 364. La autoridad sanitaria de puertos, aeropuertos o poblaciones fronterizas podrá exigir arribo las inspecciones médico-sanitarias de los embarques de aeronaves y vehículos terrestres, los cuales serán sometidos a requisitos y medidas que establece la disposición de reglamentos aplicables. Título 16. Autorizaciones y certificados. Capítulo 1. Autorizaciones. Artículo 368. La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual las autoridades sanitarias completen el permiso de una persona pública o privada. Artículo 369. La autorización sanitaria serán otorgadas por la Secretaría de Salud. Capítulo 2. Revocación de autorizaciones sanitarias. Artículo 380. La autoridad sanitaria competente podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado en los siguientes casos: por causas supervivientes que constituyan riesgos o daños hacia la humanidad, porque se da un uso distinto a la autorización, por incumplimiento, etc. Capítulo 3. Certificados. Artículo 388. Para los efectos de esta ley se entiende como certificado a las constancias expedidas de los términos que establecen en las autoridades sanitarias competentes para la comprobación de información de determinados hechos. Artículo 391. Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos una vez comprobados con el fallecimiento y determinación de causas por el profesional de medicina o personas utilizadas por la autoridad sanitaria competente. Título 16. Vigilancia sanitaria. Capítulo único. Artículo 393. Corresponde a la Secretaría de Educación, de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en los ámbitos de sus respectivas competencias la vigilancia del cumplimiento de esta ley y las demás disposiciones que afecten con base a ella. Artículo 394. Las demás dependencias y las entidades públicas ayudarán a la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias y cuando se contraten irregulaciones que a su juicio constituyan las violaciones de las mismas. Título 18. Medidas de seguridad, sanciones y delitos. Capítulo 1. Medidas de seguridad sanitaria. Artículo 402. Se consideran las medidas de seguridad las disposiciones que dicten las autoridades sanitarias competentes de conformidad con los preceptos de esta ley y las demás disposiciones aplicables para proteger la salud de la población. Artículo 404. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: el aislamiento, la cuarentena, observación personal, la vacunación de animales, la distribución y control de insectos, la suspensión de trabajo, suspensión de mensajes publicitarios, la emisión de mensajes publicitarios, etc. Capítulo 2. Sanciones administrativas. Artículo 416. La violación de los preceptos de esta ley y sus reglamentos que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de las penas que corresponden cuando sean constituidas de delitos. Artículo 417. Las sanciones administrativas podrán ser amonestaciones, multas, clausuras o arresto hasta por 30
6 horas. Capítulo 2. Procedimiento para aplicar las medidas de seguridad y sanciones. Artículo 428. Para los efectos de esta ley, el ejercicio de las facultades discrecionales por parte de la autoridad sanitaria completa se sujetará a los siguientes criterios. Se tomará en cuenta artículo 14 y 16 de la Constitución Política. Se tomará en cuenta las necesidades sociales y nacionales. Se considerarán los precedentes que hayas dado en el ejercicio de las facultades específicas. Artículo 431. Las autoridades sanitarias competirán y harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de las fuerzas públicas, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan. Capítulo 4. Recursos de inconformidad. Artículo 438. Contra los actos de resoluciones de las autoridades sanitarias que con el motivo de la aplicación de esta ley den fin a la instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de la inconformidad. Artículo 439. El plazo para interponer los recursos será de 15 días hábiles. Capítulo 5. Prescripción. Artículo 452. Los términos para la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió. Artículo 453. Impugnaré los actos de autoridad sanitaria compete. Se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulteriores recursos. Capítulo 4. Delitos. Artículo 455 y 457. Se sancionará con pena de 1 de 8 años de prisión y multa por equivalente a 100 a 2.000 días del salario mínimo general vigente de la zona económica que se trate. Capítulo 7. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Artículo 474. Las autoridades de la seguridad pública procuran e impactan justicia, así como les da la ejecución de las sanciones en las entidades federativas. Conocerán y resolverán los delitos hasta que ya no existan elementos suficientes para presudir la delincuencia organizada. Muchas gracias por su atención.